Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si hubiera una escena en la cual, por una parte, hay un lugar donde todo es precioso, hermoso, ¿vale? Donde de repente hay edificios, casas, perfecto. Pero el otro extremo, todo es desierto, todo es seco. Y es como si la tierra se abriera y se va separando ambos extremos. Yo lo que siento, mi querido Leo, en estos momentos es como si tu mundo estuviera de cabeza en base quizás a que no sabes lo que quieres o quieres tomar lo que es una decisión. A lo mejor hay una situación que te vuelve feliz, hay una situación que te gusta, hay una situación en la cual te encanta vivir ese momento, pero de repente puede ser que existe otra situación en tu vida que si tú continúas por ese camino, al final vas a perder soga y cabra. Soga y cabra, ¿vale? Estás un poco confundido, confundida. No sabes. Ejemplos. Vamos a suponer, mi querido Leo, que tú en estos momentos estás en dos relaciones. Hay una persona que te da estabilidad, puede ser el caso, pero otra persona, cariño, te hace sentir lo que tú siempre has querido sentir. Y entonces en estos momentos no sabes qué decisión tomar porque la persona que te hace sentir ver las lunas, cariño, pues no es una persona estable. Entonces siento que muchos de vosotros están indecisos. Si esto lo relacionamos a lo que es en la parte de la economía del proyecto, quizás te ofrecen un trabajo, un proyecto, pero sin embargo tú me dices, Richard, no es el lugar donde yo quiero estar. Ejemplos. Vamos a suponer que tú te encanta la cocina, te fascina la cocina, ¿vale? Porque eso hay que nacer. Pero de repente te ofrecen un trabajo para trabajar algo que está relacionado a lo que es en la cocina, pero en gerencia, ¿vale? Yo qué sé, un check ejecutivo. Entonces tú me dices, Richard, es cierto que voy a ganar más estando lo que es en gerencia, pero a mí me gusta estar lo que es en el área de trabajo, me gusta estar en toda la salsa, ¿vale? Como ejemplo, puede ser el caso. Entonces tienes como una inseguridad, no sabes para dónde inclinarte. No sabes si quedarte en ese lugar o apostar de repente por las oportunidades, mi querido Leo. Siento esto, ¿vale? Tu mundo está de cabeza. Tienes que actuar fríamente, cariño. Tienes que hacer un balance, ¿vale? Los pros, los contras. En el amor, ¿vale la pena estar con una persona con la cual yo lo paso bien una temporada, pero esa persona no me da estabilidad? Más si una persona me da estabilidad, pero quizás no lo amas al 100%. ¿Vale la pena de repente ganar mucho dinero, estar en una oficina, pero a mí me encanta estar relacionándome con las personas? Me encanta estar lo que es en el área de trabajo. Tú tienes que ver qué es lo que te llena.
¿Qué es lo que es mejor para ti? Haz un balance. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. ¿Quieres tomar una decisión y no sabes qué hacer? Carta guía, carta consejo para mi Leo. Tenemos lo que es la carta del mago. Posiblemente puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Aries o de repente esta situación está relacionada con el trabajo, con el proyecto y también con los estudios, ¿vale? Pero cuando en una lectura, Leo, te sale la carta del mago, es una carta muy buena que simplemente te va a apoyar. ¿Por qué? Si te das cuenta, esta carta tiene todos los elementos. Tiene el basto, tiene la copa, tiene el oro, tiene lo que es el aire, porque aquí hay como un plumero. Te dice, la decisión que tú tomes, Leo, cariño, te va a llevar lo que es al éxito. O simplemente, cariño, me está diciendo que tienes que vivir tu vida. También te dice, ¿vale? Que todo va a ir bien, pero tienes que arriesgar. Te dice, el que no arriesga, no gana, Leo. Tienes el mago. El mago te dice que la suerte te acompaña. Las energías te acompañan, cariño. El mundo está hecho para ti, Leo. Te voy a sacar lo que es signos. Me sale lo que es un Aries. Siento que estás lidiando con un Aries muy fuerte. Me sale Libra. Me sale Capricornio. Cierras con otro Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Como dice mi madre Leoncito, a mal paso dale prisa. Si es necesario que tomes esta decisión ya, pues hazlo, ¿no? Así no te complicas la vida, porque a lo mejor tú me dices, Richard, siempre paro con miedo que me descubra, siempre paro con miedo que a lo mejor esta relación no funciona. Toma una decisión. La letra V, la letra L, la letra G y la letra E. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. El tarot Z. Tenemos lo que es la carta del As de Oros, cariño. A ti la suerte te sigue, Leo. La suerte te sigue, ¿vale? Siento, mi querido Leo, que también hay un grupo de ustedes que posiblemente no quiere soltar algo también, ¿vale? Quizás para ti es muy importante la economía, para ti es muy importante los proyectos, no quieres soltar algo. O tú de repente estás lidiando con una persona que quizás las cosas no están funcionando como tú esperabas, cariño. A lo mejor esta persona puede ser que sea muy negativo para tu vida o simplemente tú no lo amas. Tú ve tomando el mensaje que mejor es para ti. Pero es cierto que si a lo mejor tú te separas de esta persona, cariño, puedes perder mucho lo que es en la parte económica. ¿Por qué? Porque tú te estás aferrando a si te das cuenta, hay una moneda de oro, pero sin embargo este personaje está herido. ¿Ves? Está herido. Pero me dice Richard, para mí es más importante mi estabilidad. Para mí es más importante lo que es mi economía. Pero me sale una carta en la cual tú estás herido. Entonces, tú no eres feliz. No eres feliz en esa situación. El dinero no es todo, mi querido Leo. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Leo, vamos a ver qué me dicen, vamos a ver. Esta situación también, mi querido Leo, ya que tenemos como carta guía la carta del mago, que también representa lo que es en el trabajo también. A lo mejor muchos de ustedes, Leo, tienen otra propuesta o de repente tienes una opción de hacer un proyecto por tu propia cuenta, pero quizás por estar en un trabajo en la cual tienes una estabilidad, cariño, no tienes tiempo para hacer ese proyecto o no tienes tiempo para salir adelante con tu proyecto. Porque tú siento que te aferras a una estabilidad, porque tenemos lo que es la carta del mago. Vamos a suponer, Leo, que tú estás en un trabajo y en ese trabajo no te pagan bien o no ganas bien. Pero sin embargo tienes otra entrada o tienes una oportunidad de empezar un trabajo nuevo, pero es empezar desde cero. Pero las cartas me dicen, si tú sueltas esto, pues al tener la carta del mago nos están diciendo que todo te va a ir bien, pero la última palabra lo tienes tú. La carta del 10 de Pentáculos. Te sientes muy unido o muy unida con una persona. Sale lo que es el hilo de la vida, cariño. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Pero te sientes muy unido o muy unida.
Vamos a ver por qué me sale la carta del 10 de pentáculos. La carta del 3 de pentáculos. Vamos a ver. Y la carta también de la reina de copas. Todo este tiempo, mi querido Leo, es como que tú de repente has estado pidiendo que suceda el milagro. Es como que todo este tiempo tú has estado pidiendo que exista una conexión con una persona X, porque aquí sale lo que es el hilo de la vida. ¿Por qué te digo que tú has estado pidiendo esta conexión? Porque si te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que estaba lo que es en oración. Y en una mano tiene lo que es una esfera de fuego, y en la otra mano, cariño, está tocando lo que es la Biblia. Y estás mirando lo que es en el cielo. Tú has estado pidiendo un milagro de conexión con una persona. Esa conexión, cariño, ha llegado a tu vida o va a llegar a tu vida esa conexión, pero cierras con la carta de la reina de copas. La carta de la reina de copas, cariño, posiblemente hasta que esa persona no llegaba a tu vida, tú necesitabas de él o de ella también. Pero la carta de la reina de copas nos dice, tú te vas a dar cuenta que mejor estás bien solo o sola que estando acompañado o acompañada con esta persona. Entonces, puede ser que para muchos de vosotros, Leo, esto simplemente ha sido un capricho. Un capricho puede ser una opción o un sentimiento de apego. Pero la distancia o el tiempo ha llevado ¿a qué? A que tú te des cuenta que no valía la pena o que simplemente tú te has acostumbrado a estar solo o sola. Entonces, cuando no lo tenías a esta persona, lo extrañabas, lo deseabas, lo pensabas. Ahora que esta persona se pone en contacto contigo o que se va a poner en contacto, tú te das cuenta que no lo necesitabas tanto como pensabas. Por eso es que tu mundo está de cabeza, ¿no, Leo? Muy bien. Vamos a continuar, mi leoncito, ¿qué más me dicen? A ver. Y tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Esta carta, cariño, es una carta que nos hablan de una persona evolucionada. Puede estar relacionado también a tus padres, puede ser madre, puede ser padre o familia. Una persona que tiene experiencia de vida. Una persona, como dice mi madre, yo ya soy una persona recorrida, ¿vale? Que tengo ya prácticamente mundo. Y también puede ser, cariño, tu evolución. Dependiendo de la carta que me salga al costado, puede ser tu evolución, como también puede ser el consejo de una persona muy especial. Voy a sacar una carta más. Voy a tomar mi agüita. A ver, Leo. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Siento, mi querido Leo, que una persona mayor te va a aconsejar o te va a decir, esta situación no es positiva. ¿Por qué? Porque sale la carta de la sacerdotisa, una persona justa, una persona evolucionada. Pero si te das cuenta en el tarot de la New, aquí hay una persona, cariño, que no tiene lo que es una buena mirada. Es una persona que simplemente ve más por sus propios intereses. Esta persona, mi querido Leo, te habla, te aconseja. Pero sin embargo cierras con la carta del 8 de copas. Lo escuchas, pero no prestas atención al consejo. Me dicen, ¿vale? O simplemente, mi querido Leo, tú no vas a estar de acuerdo con lo que te diga esta persona. Es como que tú dices, lo quiero y lo quiero y lo quiero para mí. Y lo que diga mi familia o lo que diga una persona en especial no me interesa. Siento esto. Voy a tomar mi agüita, cariño. Son las energías. Entonces, siento, mi querido Leo, que hay una persona que te quiere guiar. Hay una persona que te quiere aconsejar. Pero siento que tú te has cerrado en tu mundo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Leo, qué me dice el oráculo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, vamos a ver. Dice, feliz, feliz. El número 26 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Interpretación de la numerología en internet. Interpretación del número en Los Ángeles. Interpretación del número en la Biblia. Te van a dar lo que es mensaje. Si tú te das cuenta, mi querido Leo, aquí hay un personaje en la cual
está encima de un huevo cósmico. Y aquí hay muchos globos, cariño. Hay una cerradura. Entonces, algo que tú de repente has estado pensando, llega a lo que es a tu vida. Puede ser comunicación, puede ser de repente lo que es un proyecto, un trabajo, puede ser dinero. Y por eso que el oráculo dice, vas a estar feliz, feliz. Aquello que tú has estado pensando, atrayendo con la mente, llega. Llega, ¿vale? Tú conoces tu historia mejor que nadie. ¿Por qué? Porque hay globos, cariño. Y estos globos están lo que es en el aire, tus ideas, proyectos, comunicación, contacto, llega, me dice, cariño. Vamos a continuar. Eso es lo que te dice el oráculo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido Leo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con otro Virgo o un Tauro. Vamos a ver las características, Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente hay una persona que intenta decirte algo o de repente te trae lo que es su mensaje, pero son personas, cariño, que son muy inseguros o inseguras. Vamos a suponer que una persona te cuenta algo y tú lo dices, acompáñame para aclarar esta situación. Esta persona te dice, no me metas en problemas. O de repente hay un personaje que te llama con número oculto o te está vigilando. Elemento aire puede ser Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. Es una persona que puede ser de piel trigueña o si es de piel blanca está muy bronceado o bronceada. La carta de la sota de oros. Hay una persona, cariño, que te va a hablar de un nuevo proyecto. O de repente tú estás lidiando con una persona y coincides con esta persona en tu trabajo o en un centro deportivo. Un gimnasio también puede ser. Es una persona que físicamente está muy bien. Veo muchos árboles y nubes, cariño. A lo mejor de repente también puede ser algo, si lo hablamos lo que es en un proyecto, quizás esta persona te ha dicho, tienes que mantenerte reservado, reservada. En este momento no digas a nadie del proyecto. O si tú de repente tienes contacto con una persona, con esta persona te ves en secreto, en silencio. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta de la reina de bastos. Sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Puede ser Aries, Sagitario, Leo. Sientes que esta persona, cariño, es tu llama o tu alma gemela. Esta persona puede ser mulato, mulata o es muy trigueño, trigueña. Pero siento, cariño, que con esta persona, a lo mejor de repente vosotros no tienen lo que es una relación estable o de repente coinciden lo que es en una fiesta o en una reunión, mi querido Leoncito. Entonces, Leo, yo te recomiendo, corazón, que tomes una decisión fríamente. No te dejes arrastrar posiblemente por la euforia del momento, por las ilusiones del momento, o por la pasión del momento. Siempre con cabeza fría, mi querido Leo. Y el otro mensaje también, mi querido Leo, si tú de repente me dices, Richard, yo siento que tengo que tomar esta decisión, pues toma esa decisión. Al fin y al cabo, mi querido Leoncito, también, tú tienes que buscar tu historia y tú conoces tu historia mejor que nadie, me dice. Pero te aconsejo, Leo, que hagas un balance. ¿Qué es lo que te conviene? Luego de hacer ese balance, tomas esa decisión. Hasta la vista y sé feliz, Leo. Gracias por tu apoyo.